Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, bienvenida Fernando Carrión, son las 8:46. Fernando, gracias por acompañarnos. Si bien el objetivo de esta entrevista inicialmente era hablar sobre las elecciones, creo que pasa a primer plano lo que está debatiéndose en este momento, que es este pedido del presidente o anuncio del presidente Noboa de pedir apoyo a fuerzas especiales extranjeras para la guerra contra las mafias. Eh, por favor, ayúdenos a entender de qué se trataría esto. Buen día. Milton, buenos días. Un saludo cordial a ustedes y obviamente a la audiencia. Bueno, yo creo que aquí hay dos hechos previos. Uno primero, me parece que estamos dentro del proceso electoral y esta se inscribe precisamente ahí porque de alguna manera falló lo de las bases, las bases militares. ¿Y por qué digo que falló? Por el tema temporal. Pero en este caso me parece que va a pasar exactamente igual, pero sin embargo va a quedar en la población electoral el intento que hizo el presidente por traer organizaciones militares del exterior. Y eso es lo que está pidiendo la población. La población pide incluso si pueden venir marcianos, mejor, porque se ve que hay una necesidad imprescindible de esta situación. Y la segunda cosa ya es ver las características que va a tener. No se conoce realmente de dónde van, de qué países van a venir, para qué van a venir, etcétera. Lo cual, de alguna manera, está mostrando la hipótesis primera que les señalo. Pero en la práctica, digamos, esto sería, a ver, hay dos vías como para hacer esto. La primera es la que se está tratando, que es una reforma constitucional para el tema de las bases militares, artículo 5 de la Constitución. La segunda es hacer tratados con países. Existe uno vigente desde hace poco tiempo, que es con Estados Unidos, que fue aprobado incluso por la Corte Constitucional. No sabemos en qué estado está este tema del apoyo militar estadounidense. ¿Se acuerda usted que iban a venir a ir a los barcos con los militares, a dar instrucción, que iban a tener ciertos privilegios incluso? ¿Es esto? Bueno, de hecho, este rato nosotros tenemos uno que se implantó en la época de el presidente Lenín Moreno, donde se suponía que se iba a hacer una especie de triángulo utilizando las islas Galápagos para el control de la cuenca del Pacífico. Luego, con Guillermo Lasso se amplió esta cooperación con los Estados Unidos para trabajar temas de inteligencia, para trabajar en temas de asesoría, etcétera, etcétera, nunca bien informados. Y ahora me da la impresión que sería una vía adicional de fortalecimiento con los Estados Unidos, a pesar de que no se señala eso. Yo siempre he sostenido, como no se señala en todas estas normas jurídicas, pues va a depender quién gane la presidencia de la República y entonces si no es Noboa y es, por ejemplo, el caso de Luisa González, pues podría venir de otros lugares. Podríamos pensar, por ejemplo, que puede venir de China, que puede venir de la de Rusia, en fin. Entonces, me parece que toda esta discusión está inscrita en la campaña electoral. Por eso es que el Parlamento no está dando las respuestas más necesarias y por eso es que incluso, por ejemplo, desde la Cancillería se presiona a la Asamblea para que tomen esta decisión. Ahora, cuando dicen fuerzas especiales extranjeras, a ver, no sé, si nos vamos a Estados Unidos, se me viene a la mente los Rangers, los SEALs, no sé, las mismas fuerzas especiales que actuaron en países, por ejemplo, en Haití, en Vietnam, en Guatemala, en Nicaragua, no sé, o de otro país. ¿Es eso de lo que se trataría? La verdad es que no se sabe. Ese es el problema. Ese es el problema. Porque si se establece específicamente, incluso si se señala que es de los Estados Unidos, o si se señala que es de Israel, o se señala que es de Alemania, etcétera,
Yo creo que la cosa sería mucho más explícita, pero aquí no tenemos eso. Y entonces eso genera una zona gris muy complicada, que solo se explica, creo yo, en el 13 de abril. Hola, Fernando, buenos días. ¿No sería admitir, si es que ya se necesita la inclusión de fuerzas especiales extranjeras, admitir que el Ecuador falló en la defensa, en la lucha contra el crimen organizado y demás? ¿Estaremos caminando hacia un estado fallido en ese sentido de la seguridad? No, yo creo que esa es la hipótesis que está atrás. Es decir, me parece nosotros ya no podemos hacer más aquí. Claro, se ha ido en la línea primero de la mano dura, después de la super mano dura y ahora nos vamos a ir en la, no sé, extra, super, hiper mano dura ya con gente que viene del exterior. Cuando uno ve las cifras de este año de la declaración de conflicto armado interno, es decir, de la guerra que se empezó el 9 de enero, la cosa es muy llamativa. Tenemos 2 meses y medio de una caída importante de la tasa de homicidios, del número de homicidios, pero a partir de marzo empieza un crecimiento no tan sólido, no tan fuerte, que en octubre se dispara. Y aquí creo que hay dos razones. Una primera, la crisis eléctrica, y otra, una reconversión que se produce dentro de las estructuras criminales, porque hay algunas de ellas que sufrieron impactos dentro de sus líderes, dentro de sus cabecillas, y se han ido fragmentando. Y la otra cosa es que hay una subdivisión también de las estructuras criminales bajo una lógica que yo le defino como de franquicia, es decir, una reproducción de la relación que tiene, por ejemplo, los choneros con el cartel de Sinaloa. Entonces, esa misma relación se reproduce al interior. Y una tercera cosa, ya no tenemos exclusivamente la lucha, el conflicto, la guerra entre estructuras criminales, que eso es lo que habíamos tenido hasta ahora. Ahora estamos teniendo claramente un conflicto de las mismas que están relativamente integradas frente al Estado. Miren el número de alcaldes asesinados, miren el número de fiscales asesinados, miren el número de miembros de las Fuerzas Armadas asesinadas, de la policía asesinada. Yo creo que aquí ya estamos viviendo lo que el presidente mismo dijo, una guerra, y es una guerra de estas estructuras criminales frente al Estado. Y entonces estamos en un nivel distinto. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Incluso la caída de una ministra, de Mónica Palencia, que me parece que ya se agotó ella personalmente y se agotó la política que se estaba planteando. A mí me hubiera gustado que el presidente, el día que decidió hacer el cambio de la persona que maneja el ministerio, nos diga este cambio es para hacer uno, dos, tres y cuatro. Pero no, simplemente cambió con una persona del interior del ministerio, lo cual da lugar a pensar de que se va a seguir haciendo exactamente lo mismo. Ahora, yo puedo plantear lo que dice Vero desde otro punto de vista. El punto de vista es, para un problema transnacional, como es el del narcotráfico y el lavado de activos, ayuda transnacional, comprometer a los países para que apoyen al Ecuador como se necesita. Mire lo que dijo el embajador de Italia, el 70% de la droga del mundo pasa por el Ecuador. Es decir, no es menor y es un dato realmente escalofriante. A ver, dos cosas respecto de esto, Milton. La primera, empezando por el último. Ese dato yo no sé de dónde sacó el embajador. De las Naciones Unidas, dijo él, del último Yo he estudio. revisado y no hay eso. No hay, ya. No, nosotros tenemos, Colombia produce 2.600 toneladas, Perú produce 1.200 toneladas y Bolivia produce 700 toneladas. Si nosotros vemos eso, que es más de 4.000 toneladas, el 70% son casi 3.000 toneladas que estarían pasando por el Ecuador. Eso es imposible, eso es imposible. Ahí hay un error de la información del embajador, así como también, porque escuché la entrevista que le hizo usted, Milton, habló de la tercera parte del Producto Interno Bruto del Ecuador. Eso significa que estas estructuras criminales estarían manejando la misma cantidad del presupuesto nacional. 30.000 millones de dólares. Exactamente, imposible, imposible. El cálculo que yo he hecho es 4.000 millones de dólares, que es una cantidad impresionante. Entonces, a mí me parece que eso no. Ahora, respecto a la primera parte de la pregunta, Milton, yo creo que sí, lo de la cooperación es importante, pero me parece que aquí hay que hacer un cambio de política en términos
de que la cooperación no es lo más importante, sino la integración. ¿Y por qué esto? Porque el crimen está integrado. Y si nosotros no le enfrentamos al crimen dentro de la misma lógica de integración que tiene, estamos acabados. Y me parece que eso es lo que nosotros tendríamos que hacer en general en América Latina, una política de integración. Y aquí les digo, por ejemplo, ¿cómo no hacer una política de armonización legal? Que ya en Europa se hace, en la Unión Europea se hace, y que el propio embajador italiano debe conocer. ¿Por qué no nos vamos en esa línea de la armonización legal? ¿Por qué no nos vamos en la misma línea de enfrentarle al crimen desde el conjunto de los países y no desde una forma fragmentada? Yo creo que eso sería un cambio muy interesante, muy importante y muy necesario para enfrentarle al crimen. Ahora, cuando el gobierno le dice a la Asamblea Nacional que se pronuncie, aquí pasan dos cosas. Primero, que no hay una obligación legal para que la Asamblea se pronuncie. Sería un tema resolutivo, de discurso, de apoyo político y nada más. Eh, y segundo, el gobierno lo puede hacer sin Asamblea, como digo. Eh, y segundo, el tema de a lo mejor poner a los políticos en evidencia y señalarlos. Ah, no aprobaste, tú estás con el crimen organizado. Yo creo que es eso, Milton. Yo creo que es eso. Estamos en campaña electoral. Estamos a menos de 2 meses ya del 13 de abril. Y entonces todo lo que se haga desde el gobierno y en la oposición al gobierno tiene esas características. ¿Por qué la Asamblea no le da trámite a eso? ¿Por qué ayer, por ejemplo, no pudo ni siquiera dar el quórum? Porque están en campaña electoral. Ahora, eso le conviene al gobierno, porque puede hacer exactamente lo que usted está diciendo. Ellos no quieren. Y el pueblo sí está demandando eso. Cuando uno habla con cualquier persona de la calle, lo primero que le dicen es que queremos más policía, más militares en la calle. Eh, y esta gente lo que está diciendo es no. Entonces aquí hay un problema de orden político electoral muy claro. Ahora hablando de las elecciones, Fernando, ¿cómo influye también este contexto de violencia de cara a las elecciones, tanto en la campaña electoral como para los resultados electorales y las votaciones? No, yo creo que influye muchísimo. Tan es así que no solo que es la principal demanda de los electores, porque eso es lo que hemos visto en las encuestas de opinión pública, sino que es un tema que se ha posicionado políticamente. Y entonces no queda más remedio que asumirlo. Por ejemplo, yo creo que este sería el gran momento para que el presidente actúe en la costa con políticas explícitas de seguridad ciudadana. Eh, ¿Para qué? Para revertir los resultados electorales de la primera vuelta. Y no solo eso, sino hacer un planteo explícito respecto de qué hacer en términos de seguridad en la costa. Porque esa es la zona más complicada, es donde se están produciendo la mayor cantidad de hechos criminales. Es que también Entonces, claro, se podría leer de esa manera, porque se ha estado leyendo desde algún punto de vista respetable que votan en esos sectores eh, por extorsión o no, vaya usted a saber. Pero también puede ser eso, ¿no? Nos sentimos desprotegidos, buscamos una política diferente. no, no, yo creo que eso es clarísimo. Claro, Entonces, hay unos sectores de la campaña electoral que le endosan, por ejemplo, a la Revolución Ciudadana ese vínculo de los crímenes con los votantes, principalmente porque los votantes provienen de la costa. O en el otro caso, desde la Revolución Ciudadana al oficialismo, porque no ha habido políticas buenas en esa zona. Yo creo que pueden ser las dos cosas. Y por ejemplo, en una de esas hipótesis se señala por qué el 90 y más por ciento de los electores del sistema carcelario votaron por la Revolución Ciudadana. Entonces ahí dicen, ahí hay una correlación. Y yo no creo que sea eso. A mí me parece que eso no tiene nada que ver. Pero está en juego el tema de la seguridad, está en juego el tema de la violencia y se ha posicionado como el tema principal. Ni siquiera el tema económico se está trabajando con esa fuerza. Es principalmente la violencia. Fernando, gracias por habernos acompañado hoy. No, no, muchísimas gracias a ustedes. Saludo cordial. Chao, chao.